El día de hoy me encuentro con lo que para mí es un genio, una eminencia de tanto el entrenamiento como la nutrición, y estoy hablando del señor Rodrigo Luzardo. Él es entrenador personal, nutricionista y antropometrista, y es uno de los profesores que he tenido en la carrera de entrenador personal. Y hoy tengo el honor de hacer una entrevista cara a cara, face to face con él para solventar algunos de los inconvenientes, algunas de las dudas, de los mitos que están rondando tanto por las redes sociales como por los gimnasios acerca de lo que es la nutrición y la alimentación o la correcta alimentación en el ámbito del entrenamiento. Rodrigo, ¿cómo estás? Bueno, sonrojado de tu presentación y feliz de estar acá. No se ve que estoy sonrojado porque estoy al sol. Bueno, nada, contento, feliz de hablar contigo, al fin concretar porque venimos dándole vueltas un montón Tal y cual. nada, los planetas se alinearon, Por fin ya era hora después de tanta procrastinación, ¿no es cierto? totalmente. Bien, Rodri, pasamos al consultorio, pasamos a las preguntas, ¿te parece? Adelante. Bien, en primera instancia está por ahí el objetivo más solicitado por la gente que es perder peso, ¿sí? Que lo que traducido a nuestro lenguaje sería la oxidación de tejido adiposo, ¿no es cierto? Perder porcentaje de grasa corporal. En el caso, la pregunta es, ¿cómo como, valga la redundancia, o cómo me alimento para buscar un objetivo de descenso de tejido adiposo? Bueno, a ver, en ese sentido, Marcos, te diré que hay tantos abordajes como personas. No, a ver, desde el punto de vista científico, no existe una mejor manera de perder grasa o no existe una manera que sea milagrosa o que sea más efectiva. Que... Dame un segundo, pará. Porque justo está pasando un camión. Bueno, te decía entonces. Bien. Que el abordaje vendría a ser como la metodología que utilices para llevar adelante el plan. Hay personas que adhieren mejor a un plan tradicional donde le decís, bueno, X cantidad de comidas al día, que respete los tiempos de comida, aquello de comer cada 2 horas, eh, una dieta que es abundante y general, donde consume tanto alimentos de origen animal como de origen vegetal, lo lleva bien y va. Hay quienes tienen como una conducta más tirada hacia que por sus estilos de vida pasan mucho tiempo sin comer. Entonces por ahí para esas personas un plan que tenga periodos de ayuno puede ser una idea interesante porque se ajusta más a los estilos de vida de la persona. Y hay quienes tienen una conducta de alimentación que es más tirada hacia una alimentación más vegetariana, por ejemplo, y eso les sirve para bajar de peso. Lo que hay que entender capaz que no es que el ayuno te hace adelgazar o la dieta vegetariana te hace adelgazar. Lo que te hace adelgazar en definitiva es que entre lo que comes, la cantidad de calorías que comes y la cantidad de calorías que gastás, hay una diferencia. O sea, estás gastando más calorías que las que estás consumiendo. Esa diferencia sostenida en el tiempo es lo que termina generando esa pérdida de peso. Ahora, el misterio es, porque claro, acá entra como las obviedades, ¿no? Si fuera tan fácil, ¿por qué la gente no lo hace? Tal Capaz que cual. lo más complejo es encontrar el punto donde la persona baja de peso sin darse cuenta. O sea, yo lo que he experimentado con alumnos y después de mucho tiempo trabajar con ellos es que un descenso de peso sostenido es sostenido cuando la persona no se da cuenta que está perdiendo peso. Y ahí entra en gran medida el entrenamiento, en gran medida la alimentación, pero la mixtura entre las dos cosas. O sea, qué es lo que a la persona le gusta comer, qué a la persona le queda cómodo comer, encontrar ese equilibrio y proveer del alimento suficiente como para que pueda llevar adelante un plan de entrenamiento. O sea, la Correcto. pérdida de peso se hace sostenida cuando la persona puede mantener en el tiempo un plan de entrenamiento. Que es un O poco... sea que, perdón que te interrumpa, o sea que en este caso lo que se conocen por ahí como las dietas de moda y estas cuestiones que son o muy estrictas, lo cual por lógica no va a ser sostenible en el tiempo o va a venir a ser contraproducente. Bueno, claro, ahí es donde se relativiza, porque hay personas que, por ejemplo, eh, adhieren fácilmente a un plan. Entonces cuando Ajá, comienza con algo estricto, los motiva a ver la pérdida de peso rápida. Entonces cuando claro. ya entró dentro del plan y está entrenando o está haciendo el plan de alimentación, es mucho más fácil que lo continúe
si tiene esos Ah, 2, bien, 3 primeros kilos de pérdida de peso que tiene capaz que en un mes. bien. Después de que enganchó, porque lo motivó, porque se siente copado con el entrenamiento, con la alimentación, etcétera, es más fácil que continúe. Por eso te digo que es Ah, relativo. bien. Para una persona que capaz Claro, que... igualmente es maleable, no es así, no es que va a ser siempre de esa manera, ¿no? Exacto. Por eso a mí siempre me gusta hablar del plan. Tiene que haber un plan en donde la Claro, persona pueda percibir que hay algo que es sostenido en el tiempo, que va a ser algo durante una semana, 2 semanas, 3 semanas, que después más adelante se va a cambiar, que va a tener un periodo de evaluación, que esa evaluación va a estar, o sea, vas a estar fijándote objetivos, que los cumplas, que no los cumplas, estar midiendo qué tan adaptado al plan está la persona. Puede que utilices métricas que sean bioquímicas, como, no sé, colesterol o triglicéridos en sangre, o mismo el porcentaje de grasa. O sea, tiene que haber algo que se vea longitudinal. No solamente un corte claro. transversal de lo que está pasando ahora, sino que algo que la persona pueda observar que es un periodo de largo plazo. Eso es lo que en gran medida termina sucediendo, es que la persona lo que siente es tranquilidad. Siente tranquilidad de que de repente si un fin de semana comió algo que no debía, no pasa nada porque está enmarcado dentro de un plan. Cuando lo ve tan a la diaria, como que todos los días tengo que hacer algo porque no sé cuándo va a terminar esto, generalmente termina generando frustración. Ahora, Claro. es como te digo, todos son diferentes y debería adaptarse a la persona. Claro, exactamente. Por ahí lo que vemos es que las personas quieren adaptarse a lo que ven en las redes y no al revés, que justamente pasa tanto en la alimentación como en el entrenamiento, ¿sí? Es adaptar los planes a cada persona y no que la persona busque copiar o adaptarse a algo que encontró por ahí, ¿no es cierto? Totalmente. Pasa mucho, por ejemplo, esto con los planes de ayuno, ¿no? Con las dietas fasting. Eh, Claro. fu- Realmente funcionan, son efectivas, no tienen efectos adversos. El problema es querer copiar algo y utilizarlo en mi estilo de vida cuando o ni sé muy bien cómo comer, ni sé cuando estoy comiendo qué es lo que tengo que comer, simplemente estoy obviando tiempos de comida. Eso a Tal la cual. larga lo que termina generando es ese efecto rebote, la recuperación del peso, frustración, etcétera. Tal cual, totalmente, Entonces, totalmente. y también está bueno también como desmitificar el concepto de dieta. Porque ¿qué pasa? Está como esta idea de que, no, bueno, está bien un plan, largo plazo, etcétera, pero no le llames dieta porque si lo veo como una dieta, lo veo como algo que es forzoso, duro, que me cuesta. Claro. O por ahí en lo más común que es dejar de comer, que le decís dieta y la gente cree que tiene que dejar de comer. Ahí está. A mí, por lo pronto, es una palabra que la utilizo mucho y me gusta, porque también, eh, a ver, está bien que tiene que ser amigable, está bien que tiene que ser efectivo, pero tampoco es verdad que va a ser un camino de rosas. No es cierto que la persona va, bueno, sí, hagamos esta dieta flexible donde todos los días vas a comer en McDonald's y en tomar Coca-Cola y no sé, y vas a hacer exactamente No, lo no. mismo porque yo mágicamente lo voy a cambiar. No, probablemente te cueste. Entonces, es encontrar el punto intermedio entre Claro. que no sea una Entre el tortura. sacrificio y lo aguantable, claro. Exacto. Tal cual, tal cual. Bueno, y pasa lo mismo en el entrenamiento, ¿sí? Hay gente que busca por ahí un resultado, pero sin querer sentir, digamos, los dolorcitos, las quemaciones, el ácido láctico de repente, que genera esa sensación de incomodidad de repente dentro de las rutinas, dentro del entrenamiento, dentro del plan. Y claro está que también va a haber por ahí, no va a ser de lo más lindo, ¿sí? Pero dentro de lo que pueda soportar, si no ya es entretenimiento, ¿sí? No es un entrenamiento. 100% de acuerdo. Totalmente. Bien, excelente, excelente, Rodri. Contame, y para el caso que fuere ganar masa muscular, ¿cómo sería? Sería exactamente lo mismo, es equilibrar, solo que vamos a, por ahí, no sé si comer más, pero buscar los nutrientes que necesitamos para el aumento de la masa muscular. Sí, en el caso del aumento de la masa muscular, el punto o el factor más importante, sin duda, es el entrenamiento. O sea, así como con el plan de alimentación o con la pérdida de peso, el entrenamiento es importante, pero capaz que ahí en porcentajes, está esto de 80 comida, 20 entrenamiento, bueno, es más ambiguo.
En términos de ganancia de masa muscular, nadie le cabe duda que lo más importante es lo que entrenes. Entonces, desquitando que la persona va a entrenar lo suficiente, el plan de alimentación debería acompañar ese entrenamiento con nutrientes, o sea, que me debe proveer de energía para que yo pueda entrenar. Me debería aportar los nutrientes necesarios como para mejorar la recuperación o recuperarme más rápido, justamente para poder entrenar más. Debería tener algún tipo de plus calórico, es decir, que entre lo que ingiero y lo que gasto tiene que haber un porcentaje mayor de comida, o sea, estoy comiendo un poco más que lo que estoy gastando. Y como punto importante también hay que ponerle mucho foco ahí al aporte de proteína, justamente para recuperar el músculo dañado, para recuperarte mejor y para continuar rindiendo en el entrenamiento. Bien, después por la excelente. parte del abordaje pasa parecido con el plan de descenso de peso. No hay una forma mejor de comer para ganar masa muscular. En la Es lo ganancia que de se adapte. músculo lo que sí se sabe es que hay determinados suplementos que para cierto tipo de personas le puede beneficiar en la ganancia de músculo. Y ahí el suplemento estrella es la creatina. El monohidrato de creatina o el aislado de creatina mejora los depósitos energéticos, o sea, mejora el sistema de fosfocreatinas, mejora la producción de energía anaeróbica, mejora la fuerza, la recuperación. Bueno, en gran medida mejora muchísimas cosas. Y las personas que son respondedoras al consumo de creatina sienten, perciben mayor ganancia de masa muscular, o sea, responden ganando más masa muscular, pero también mejoran en el rendimiento. Entonces, eso Claro, sería como obviamente al lo... tener un mejor combustible va a haber un mejor entrenamiento y por ende un mejor resultado, lógico. Y a, a posteriori también una mejor recuperación, etcétera. Claro, Con esto totalmente, no quiero decir totalmente. que todo el mundo que quiera ganar músculo tiene que salir corriendo a comprar creatina, no. Pero No, no, lógico. sí es verdad que para cierto tipo de personas que son respondedoras, y eso es importante porque quienes no responden a la creatina, los que sí lo son, enseguida sienten esa mejora del rendimiento. Bien, excelente. ¿Y qué opiniones tenés con respecto a la contraparte de la creatina que también se escucha mucho? Empecé el gimnasio y me voy a ir a comprar una proteína, un suplemento proteico o un ganador de masa, que sabemos que básicamente es un aporte calórico extra, con la creencia de que les va a hacer magia, que le van a ganar mucha más masa muscular, o inclusive un error que trato de corregir mucho en el entrenamiento, en el gimnasio, es que me dice, no, por ahí no tuve tiempo para mi merienda o para mi almuerzo, entonces le meto el suplemento, el batido de proteínas y con eso ya está. ¿Cuál es la opinión profesional? Bueno, ahí hay varias cosas. Primero que eh, los batidos de proteína y los complementos de proteína no son milagrosos. O sea, no es una cosa que te va a salvar una dieta deficitaria. Si comes mal y tomas proteínas, te estás alimentando mal y estás gastando dinero en un suplemento. O sea que lo primero que deberían atender siempre va a ser la alimentación y para eso asesorarse con un experto. Después que la alimentación está cubierta, ¿me beneficiaría tomarme un suplemento de proteína? Y en cierto sentido puede ser. A ver, ¿en qué me puede servir? En el primer lugar es que es fácil. Entonces, en lugar de tener que llevarme post-entrenamiento o al trabajo o en la calle, no sé, 3 huevos o un tupper con panqueques de avena o 2 latas de atún, te tomas un batido de proteína y vendría a ser exactamente igual. Claro. Como valor agregado que tiene el suplemento, y cuando digo suplemento de proteína me refiero al suero el whey protein, o sea, al suero de Sí, sí, leche. sí. Suero de leche, sí. El beneficio que tiene es que es de rápida absorción, que casi todos los 25 gramos de proteína que tiene ese suplemento se absorben, que justo es la cantidad entre 25 y 35 gramos de proteína, es más o menos la cantidad de proteína que se necesita para estimular la síntesis de proteína. Entonces ahí tenés como varios valores agregados. Se absorbe fácil, es sencillo de llevar, estimula la síntesis de proteína. Entonces, esto es como todo. Yo siempre le digo lo mismo. En un primer año, capaz que no lo necesitas.
El Tal cual. inexperto, el que comienza a entrenar, es muy probable que no tome nada, comienza a entrenar, pierde grasa y gana músculo. O sea, mejora todo. Pero claro, cuando tu nivel de entrenamiento va aumentando, es necesario empezar a buscar estrategias para ir un poco más. Capaz que es 1 kilo más de músculo o 2 kilos más de masa muscular que puedes ganar utilizando un suplemento, que en cierto momento te puede servir. Eh, Como efectos secundarios, básicamente no tiene casi nada. En algún momento se creyó de que podía generar algún tipo de insuficiencia renal o problemas renales, de recaptación de calcio, o hasta en algún momento se habló de que podía generar algún efecto osteoporósico el utilizar suplemento de proteína. Bueno, hasta el día de hoy se sabe que en realidad nada de eso sucede. En el caso del hueso pasaría hasta lo contrario. Hay estudios que Se demuestran que las fortalece. personas que consumen suplementos de proteína ganan mayor cantidad de masa ósea, relacionado porque también ganan más masa muscular, genera más tensión en el hueso y el hueso se recupera. Pero Claro, en definitiva, si lo necesita la persona y está enmarcado en un plan de alimentación, no tendría por qué ser malo. excelente. Muy bien, muy claro. Entonces, siempre va a ser suplementación para cuando recién el cuerpo lo requiera, pero siempre además de la buena alimentación y no en lugar de la buena alimentación. Correcto, exacto. Bien, bien. Manteniendo esa línea entonces de argumento, ¿cuál o cuántas serían las comidas durante el día que por ahí podríamos recomendar algo estándar, algo promedio? Sí, obviamente ya dijimos que todo se tiene que adaptar específicamente a cada persona, a cada cuerpo, porque es lógico, cada persona es un mundo distinto, pero a grandes rasgos, por ejemplo, una persona que entrena, ¿sí? Todos los días y está buscando un mejoramiento tanto a nivel de masa muscular como perder peso. ¿Cuál sería la recomendación a nivel alimentación? Porque se sabe que hoy en día lo que están haciendo es decir, bueno, dejo de comer esto, dejo de comer lo otro, dejo de comer carbohidratos, entonces voy a perder el poco restito de tejido adiposo que me queda a medida que estoy buscando ganar masa muscular y sin embargo si sacamos los carbohidratos no tenemos combustible, no hay entrenamiento eficiente. ¿Cuál sería entonces en base a esto el análisis? Bueno, es interesante tu pregunta porque eh, creo que en los últimos 5 o 6 años, en donde más ha avanzado la nutrición deportiva es en el timing nutricional. O sea, lo que más ha cambiado en los últimos años de recomendaciones antiguas a lo que es hoy, lo que más se sabe hoy en día es que si fuese una pirámide donde la base son las calorías que comes, el segundo pilar serían los nutrientes que estás aportando a tu cuerpo, en tercer o cuarto lugar entraría el timing nutricional, es decir, cuándo lo como. Más importante vendría a ser cuánto comes, después qué comes y en tercer lugar cuándo lo comes. ¿Qué sucede? Por ejemplo, en el caso de las personas que quieren perder peso, se sabe que si vos generás ese déficit de caloría del que hablábamos y comes suficiente cantidad de nutrientes, en el momento en que lo hagas no es tan importante. O sea, las personas que hacen 2 comidas al día y en esas 2 comidas incluyen todos los nutrientes necesarios para mejorar el rendimiento, para aportar las calorías necesarias para que se muevan, para recuperar el músculo y para incluso capaz hasta ganar algo de masa muscular, en el momento que lo ponga, cómo lo distribuyas no es tan importante. O sea, con esto no quiero decir que bueno, entonces meto todo junto en un tiempo de comida. O sí, no lo sé. Claro, no. Capaz que para alguna persona en particular puede ser que funcione. Lo que sí se sabe es que antes, cuando las recomendaciones eran, por ejemplo, para ganar músculo, te decía que vos tenías que comer 6 veces al día. Cada 2 horas estar comiendo algo. Claro. Hay una investigación que es del 2020 que muestra cómo personas haciendo 2 comidas al día, donde tenían la cantidad de proteína necesaria en esas 2 comidas y la cantidad de calorías necesarias, etc., también ganaban masa muscular. O sea, en ese sentido, el cuerpo se adapta bastante bien. ¿Qué depende? Porque ahí es donde
Claro, porque yo digo esto y uno dice, no, pero yo lo hice y a mí no me funcionó, sin embargo tengo un amigo que lo hace y sí le funciona. Lo que se vio que en realidad vendría como a decir que realmente es importante en el timing nutricional es que tan bien adaptado estás a hacerlo. A ver, las personas que están adaptadas a ayunar van a entrenar en ayunas y lo pueden hacer. Claro. Sin embargo, el que no está adaptado a entrenar en ayunas, porque no tiene las adaptaciones enzimáticas, metabólicas, porque no tiene las adaptaciones fisiológicas para entrenar en ayunas, no lo tolera. Entonces, el tema es cuándo como o es a quién le doy de comer en determinado momento. Por eso, Bien. responderte cuántas comidas sería difícil de saberlo. Por ahí, Bien. una recomendación que yo siempre hago y me parece práctica, es que cuando lo que estás priorizando es rendimiento, cuando lo que estás buscando es rendir más, porque querés correr más, o porque querés mejorar tu rendimiento físico, o porque querés de repente levantar más peso, yo ahí priorizaría de 1 a 1 hora y media antes del entrenamiento sin consumir carbohidratos para asegurarme de tener los depósitos de energía necesarios. Sí me aseguraría de tener los nutrientes necesarios post-entrenamiento para mejorar la recuperación. Sí pensaría más en estrategias de hidratación para que la persona también mejore el rendimiento, pero también mejore la recuperación. Pero cuando ya pasamos al plano de la estética, ahí las cosas cambian. Porque hay quienes les funciona no comer, hay quienes les funciona comer y todo es válido. Tal cual. Bien, excelente. Excelente entonces. Una pregunta más específica que me ha hecho uno de los clientes y uno de mis clientes y quería consultarlo con vos, con el experto. Me habló acerca de reemplazar las harinas de trigo por harinas alternativas. ¿Existe algún beneficio, algún aporte? Bueno, complejo. A ver, siendo muy resumido, la respuesta es no. Bien. Muy resumidamente, la respuesta es no. ¿Qué sucede? Hay como una tendencia a creer que los alimentos que aportan gluten, sobre todo tanto los alimentos que tienen trigo, así como los que tienen avena, centeno y cebada, generan un malestar intestinal o generan una especie de alergia al alimento. Las personas que padecen celiaquía, que tienen las microvellosidades del intestino las tienen dañadas y no producen las enzimas necesarias para desdoblar el gluten, obviamente que van a necesitar comer alimentos sin gluten y ahí sí van a tener que sustituir las harinas de trigo por harinas que no contengan gluten. Para el resto de la gente no es tan necesario. ¿Por qué puede ser que las personas que sustituyen la harina refinada por harinas menos refinadas o otro tipo de harina se sienten mejor? Porque básicamente están omitiendo comer boludeces. O sea, si vos no es que dejes de comer harinas, lo que dejas de comer son facturas, dejas de comer productos procesados, dejas de comerte los alfajorcitos, dejas de comer azúcar, grasa. Entonces, claro, Tal cual. no es que sustituí la harina y me siento mejor, no, sustituiste un montón de boludeces procesadas por otras cosas que son menos procesadas. Y ahí sí está el beneficio. Entonces, no es Ah, tanto pensar, voy a cambiar harinas, sino que voy a cambiar el estilo de alimentación. Entre comerme el bizcocho o la factura que compro en la panadería, que está procesada, me voy a hacer yo una con avena. Ah, el problema era el trigo, ahora que comí avena no me pasa nada. No, es que en realidad esto tiene claro, no. huevo y avena y aquello tenía grasa, azúcar, colorantes. Entonces Tal ahí cual, sí hay una correcto. diferencia. Y por eso también es que se suele confundir. También que el marketing de los alimentos nos venden que hay como malos y entre los malos, de un tiempo a esta parte, encasillaron al trigo. Yo siempre pongo Claro, el mismo ejemplo. Si fuese así, los egipcios no hubiesen vivido durante miles de años comiendo trigo, comiendo pan básicamente, y fueron la civilización que fueron. O sea, se hubiesen tenido que exterminar.
tal cual. Lo único que comían era pan. El 80% de su alimentación era trigo. Bueno, Rodri, nos quedan un par de preguntitas más. Una de ellas es el café Bulletproof. No sé si escuchaste hablar. Qué puedes comentarme de esto? ¿Es un mito? ¿Es una realidad? Bueno, eh, capaz que un paso antes de eso es hablar un poco del ayuno intermitente. Porque, ¿qué pasa? O las dietas cetogénicas. ¿Qué pasa? El café Bulletproof viene, o Bullets, es, es un café que se le agrega grasa, básicamente. Se le pone, bueno, hay varias preparaciones, hay unos que se hacen con manteca, otros que se hacen con aceite de coco, hay otros que se hacen con una mezcla de ácidos grasos de cadena media, que son unos ácidos grasos que lo que hacen es proveer de energía en forma relativamente rápida para hacer una grasa. Hay otros que son una mezcla de ácidos grasos de cadena media con cadena corta, que lo que hace básicamente es eso, darnos como una energía extra en el aporte del café. ¿Por qué sería interesante agregarle grasa a un café? Bueno, en abordajes en donde o bien se eliminan nutrientes, como podría ser una dieta cetogénica, donde el aporte de carbohidratos es menor a 30 gramos por día, lo que podría ser, yo qué sé, comer como carbohidrato como mucho al día una fruta y que tenga un aporte bajo de carbohidratos. O en dietas donde, por ejemplo, se elimine el aporte calórico en determinado momento del día. Entonces ahí, en ese tipo de abordaje, porque podría ser, por ejemplo, un ayuno, se podría incluir este tipo de cafés, pensando que se pone pocas calorías en forma de grasa. A ver, ¿dónde está la justificación de esto? Primero que si estás haciendo una dieta cetogénica y a primera hora del día no podés desayunar prácticamente nada, excepto algo de proteína y algo de grasa, este café lo que te da es como saciedad. O sea, te deja lleno. Te lo tomás y un par de horas tirás sintiéndote lleno. Bien. Ahora, ahí es donde está el punto como álgido. Porque sin querer, en ese café que tiene mantequilla, que tiene aceite de coco, que tiene el café, sin querer te estás metiendo unas 250, 200 calorías. Entonces, habría que ver el contexto, porque si lo estoy haciendo para estimular una pérdida de peso, para perder grasa, y me estoy metiendo 200 calorías de más, no tiene mucho sentido utilizarlo. ¿Para qué me podría servir y por qué suelen utilizarlo? Porque supuestamente este aporte de grasa, de ácidos grasos de cadena media a primera hora del día, mejoraría la producción de cuerpos cetónicos. Y digo mejoraría porque no se sabe. O sea, Claro, es una hipótesis. depende mucho de quién lo utilice, qué haya comido antes, qué coma después, qué tipo de ejercicio haga. Las personas que hacen dieta cetogénica, yo siempre le digo lo mismo, lo más cetogénico que existe es el entrenamiento. O sea, no hay abordaje nutricional más cetogénico que correr una hora. No hay abordaje nutricional más cetogénico que levantarte una hora de pesas. Eso es súper cetósico, súper oxidativo y produce además montones de adaptaciones fisiológicas que son positivas, que no te lo da la alimentación. Entonces, ya tengo todo planificado, sé mi alimentación perfecta, sé durante cuánto tiempo lo voy a hacer, me programé de manera como se debe hacer una alimentación cetogénica, durante cierto tiempo no voy a comer carbohidratos, voy a hacer determinado entrenamiento y quiero utilizar el café con agregado de grasa, lo hago. Bien. ¿Es drástica la diferencia? Por supuesto que no. Lo que es drástico es que hagas todo lo otro bien. Si haces todo lo otro bien, esto te puede ayudar porque capaz que estás 2 horas sin comer. Te puede ayudar porque capaz que te da un poquito más de grasa para llegar al aporte de calorías que necesitas al día. Te puede ayudar de repente porque te da un tipo de grasa que es difícil incluir en los alimentos, como esta grasa, estos ácidos grasos de cadena media. Pero, ¿es mágico? Y la respuesta no, obvio que no es mágico. Si lo hago por sí solo, ¿funciona? Claro que no funciona. Pero bueno, sumar O suma. sea,
Sumar suma, pero insistimos, no sería algo drástico ni tampoco la solución mágica para que puedas alcanzar tu objetivo. Exacto. Bien. Mencionaste el aceite de coco. Y ahí quiero sacar otra pregunta justamente acerca del aceite MCT, aceite de coco y ghee. ¿Qué beneficios hay acerca de incorporarlos también a nuestra alimentación? ¿Hay algún cambio drástico, algún beneficio del cual podamos decir, sí, vale la pena incorporarlo o qué me puedes contar al respecto? Bueno, bueno, voy por partes. El MCT es, son ácidos grasos de cadena media, es lo que estábamos diciendo recién. Son ácidos grasos que son hidrolizados, o sea, se cortan y les dejan cadenas más cortitas, los cuales son más fáciles para utilizar como energía. O sea, nuestras enzimas cuando cortan el triglicérido y dejan libre al ácido graso, estos de cadena media son más fáciles para utilizar como energía. Si te pones a pensar que vos a un café, volviendo al caso del Bullet Coffee, le pones una cucharadita de 5 gramos, por más que sea una energía que te llegue rápidamente a los músculos, te va a ayudar a correr media cuadra, porque son 5 gramos de grasa. O sea, no va a ser nada drástico. Y para colmo sale un huevo, porque es carísimo el suplemento. Entonces, por ahí yo lo veo y digo, ¿me sirve? Y yo qué sé. No sé, si me lo regalan lo uso, pero si lo tengo que comprar, la verdad es que no lo haría. No es factible. El ghee, que es la mantequilla clarificada, es un proceso que se le hace a la manteca para que quede derretida. Tiene como puntos positivos y puntos que yo de repente todavía no le termino de encontrar la vuelta. A ver, ¿qué creo que puede ser positivo? Que como tiene un punto de cocción más bajo, o sea, se derrite fácilmente, necesitas poco para cocinar. Entonces, si me decís, sustituyo el aceite de girasol por ghee, te diría, ok, puede ser, porque la cantidad de ghee que necesitas para cocinar es mucho menor que la cantidad de aceite que necesitas. Entonces, para una persona que está recortando calorías, capaz que esas 100 calorías menos que estás sacando del aceite, puede servir. Entonces, ahí compro. Como efecto saludable el consumo, ninguno. O sea, no hay ningún efecto que vos digas, sí, comés ghee en vez de comer aceite, o comés ghee, se lo agregás a la comida y mejora la función cardiovascular. La verdad es que no. No tiene ningún efecto positivo por sí solo. Vuelvo a lo mismo que decíamos como con las harinas, por ejemplo, ¿no? Ese efecto de sustitución en donde sacás una cosa y pones otra y estás recortando calorías, ¿qué es lo que termina sirviendo? El recorte de calorías, no tanto el ghee. Claro. Pero bueno, todo suma. Todo suma. Y el aceite de coco sirve si te gustan las cosas con gusto a coco. O sea, no tiene nada. O sea, si te gusta la comida con gusto a coco, úsalo, porque la verdad es que es lo mismo que usar aceite. Excelente. Más claro, echarle agua. Me alegra saber que tenemos más o menos la misma opinión, la misma idea, la misma visión, digamos, de la cuestión de la alimentación. Que por ahí la gente tiene esta creencia, ¿viste? Reemplazo esto por esto y es ¡guau! Mucho mejor. Y no, realmente no. O sea, es eh, reemplazar una cosa por otra, tal vez un poquito, o como decís, en la cuestión del ghee, que no vas a usar tanto. Y para alguien que está arrancando o que ponele que lleva 6 meses de entrenamiento y quiere seguir con esto, en el caso de repente bajar de peso, entender más que nada que es un proceso, que no es algo que se da de un día para el otro. Si bien, como decimos, como decís vos, todo suma, por ahí habría que darle más importancia o más atención a las cuestiones que verdaderamente son más importantes y no a estos detalles que por ahí se suelen poner de moda eventualmente, ¿sí? Sí, Correctísimo. también es verdad que. Una... También es verdad que, Sí, te perdón Marco que escucho. te interrumpa, hay un efecto placebo importantísimo con el alimento, que capaz que, claro, a veces solemos obviarlo, porque, claro, queremos dar recomendaciones que sean entendibles y a veces nos olvidamos que la persona es particular.
Claro, Hay quienes de repente, solo por el hecho de utilizar el aceite de coco, cocinan. O eh, hacen la tortillita de avena, en vez de comerse el pan con manteca, porque le claro, pusieron aceite de coco. Entonces, si te hace bien, si sentís que te sirve, hacelo, dale. O sea, no le claro, untes claro. aceite de coco a absolutamente todo. Pero también entendé que no es que sea ¡pua! Lo que te cambia la vida. Suma. Claro, pero es el simple hecho de que, por ejemplo, por querer utilizar ese ingrediente extra, dejó de comprar algo procesado, como decías hoy, y comenzó a hacer comida de mejor calidad, por decirlo de alguna manera, porque la está haciendo en su casa. Exacto. Que el árbol no te permita ver el bosque. Si está cocinando porque se lo Totalmente, compra, que siga comprando. totalmente. Lo que le sirva, como decís vos, lo que te deje dormir feliz. Ahí está. Bien, una última pregunta, Rodri, y es con respecto a los quemadores, estos famosos quemadores, los quemadores de grasa, los aceleradores metabólicos, que de repente la gente entra en esta etapa de frustración o de ansiedad, que empieza a ver cambios y de golpe por ahí dice, uy, no voy a bajar más que esto, o quiero cambios más rápidos de lo que ya voy teniendo, y tiende a caer en esta cuestión de los quemadores. Bien. Bueno, varias cosas ahí. Con respecto a ver, en el amplio, la amplia mayoría de suplementos que existen en el mercado que supuestamente se venden como aceleradores del metabolismo, casi ninguno funciona. O sea, casi ninguno tiene una función que vos digas, efectivamente, quemás más grasa porque estás tomando carnitina. Efectivamente, Claro, quemás más grasa porque te estás tomando el suplemento con la mezcla de creatina, con no sé qué, con no sé... No, la verdad es que no. Tu metabolismo no se acelera y se desacelera por utilizar un suplemento. Es mucho más complejo. El metabolismo se puede enlentecer porque estás comiendo poco. Se puede enlentecer por alguna disfunción hormonal. Se puede acelerar, cuando digo acelerar es entre comillas, que es como que se activa porque estás haciendo ejercicio. Se puede acelerar porque ganaste algo de masa muscular y eso te ayudó a oxidar un poco más de grasa, pero muy levemente. Pero no es como una especie de palanca que vos estás tipo rápido, despacio, sube, baja, lo claro. tomé, no lo tomé. Entonces, empezando por eso, tiene poca utilidad. Ahora, si hay algo que pueda hacer que tenga algún tipo de beneficio para la oxidación de grasa y que se sepa, puede ser por ejemplo la cafeína. Se sabe que el consumo de cafeína en ciertas dosis tiene un efecto termogénico, es decir, que ayudaría a utilizar sobre todo grasa como energía. ¿Qué quiere decir? Es como la puntita del iceberg. Eh, ¿Me tomo 6 cafés al día bajo de peso? Y la respuesta es no. Si haces todo lo que tenés que hacer para bajar de peso y además utilizás la cafeína, puede ser que tenga un beneficio. Ahora, tengo que hacer todo lo otro de lo que hablamos y además tomarme un café antes de entrenar. 30 minutos antes de entrenar me tomo un café. Entonces, y también hay matices, porque vos decís, bueno, me tomé el café, quemé más grasa porque me tomé el café o quemé más grasa porque llegué con el sistema nervioso mucho más activo al entrenamiento. Tal cual. Me tomé 3 cafés al día y estuve todo el día moviéndome más. ¿Quemé más grasa porque me moví más o porque me tomé 3 cafés al día? Entonces, no lo sé. Yo vuelvo al parecido a lo del aceite de coco. Me sirve, te lo dejo. Claro, Lo tenés claro. habituado, te lo dejo. ¿Querés experimentar? Dale. Yo a mis alumnos muchas veces no les recomiendo, pero les sugiero que si de repente tienen que venir antes de entrenar, después del trabajo, y se toman un café media hora antes del entrenamiento, van a sentir una mejoría en el entrenamiento, obvio, porque la cafeína te predispone. Claro. Eh, y bueno, y después intentar de encontrar equilibrio, porque obvio, si te pasás tomando cafeína, pero después de noche te cuesta conciliar el sueño y al otro día estás muerto porque no dormiste, y bueno, tampoco te pases para el otro lado. Pueden... Ay, justo. Ahora sí.
Hay otro tipo de suplementos que en forma indirecta puede ser que tengan algún beneficio en la pérdida de grasa, que son se llaman, es una categoría relativamente nueva que se llaman adaptógenos. Los adaptógenos son alimentos o suplementos que de por sí no tienen un efecto beneficioso, pero sí generan algo que te beneficia en forma indirecta. Por ejemplo, el consumo de probióticos o alimentos que aporten probióticos mejoran la flora intestinal, lo cual te va a ayudar a perder más peso. Entonces, ¿los probióticos me hacen perder peso? No. Mejoran la flora Claro. intestinal y lo cual me beneficia luego a la pérdida de grasa. Moduladores del sueño, la ashwagandha, que es una raíz que modula el descanso nocturno. Entonces duermo mejor, entreno mejor y pierdo algo más de grasa. ¿La ashwagandha me hace bajar de peso? No. Moduló el sueño y me sirvió. Otro caso puede ser el aceite de CBD, el aceite de extracto de Sí, de cannabis. cannabis. Son aceites que se utilizan para modular el sueño, inducen el sueño, tienen un descanso más profundo, regulan el estrés, la producción de cortisol, etc. O sea, no me va a hacer adelgazar, pero en forma indirecta adaptan, por eso adaptógeno, adaptan las Claro. condiciones corporales para que vos te beneficies con el entrenamiento. Pero bueno, volviendo a lo que decíamos recién, si todo lo otro no está como encausado, Equilibrado, si claro, el encausado. entrenamiento todavía no lo tenés muy bien pulido, si la alimentación todavía tenés problemitas, comprarte polvo de ayahuasca no tiene mucho sentido. Tal cual. Ponerle cúrcuma a todas las comidas porque tiene un efecto probiótico, pero comer hamburguesas no tiene sentido. Gastarte plata en yogures altos en lactobacilos y seguir comiendo frankfurters no tiene sentido. Entonces, encontrar el punto medio. Totalmente. En conclusión, entonces, es la sumatoria de varios factores, así como el entrenamiento, la buena alimentación con alimentos de calidad, ¿sí? De buen contenido, de buenos ingredientes. Es lo que, y bueno, y entender que es un proceso, ¿sí? Es un proceso de adaptación y de recuperación y de mejoramiento en todos los aspectos, que es lo que va a determinar que alcancemos nuestros resultados, ¿sí? Bien. Esa fue la última pregunta. Rodri, ¿algo que quieras agregar? ¿Alguna recomendación que le quieras dar en general al público? No, en definitiva, un poco en resumen a todo lo que estábamos hablando, eh, eso, yo creo que entender que más ahora post pandemia, donde la mayoría estuvo mucho tiempo encerrado, con poca exposición al sol, durmiendo mal, haciendo poco ejercicio, reivindicar el rol del entrenador. O sea, para mí, lo dije siempre, no porque daba clase en una escuela de entrenadores, sino porque realmente creo que es así, que el trabajo más duro y arduo que existe es el del entrenador, porque tiene que educar a través del movimiento. Entonces se necesita darle como un lugar importante e imprescindible. O sea, te tenés que mover. O sea, la naturaleza del ser humano es moverse. La naturaleza del ser humano es moverse y someterse al estrés. O sea, que te cueste. Que si haces un plan de Totalmente. alimentación y sí, no pienses que, bueno, lo quiero hacer y pasarla bárbaro y que no me cueste. Y no, es que está contra No, tu no existe. esencia. O sea, justamente lo vas a hacer para que te cueste un poquito. No, si hace frío no salgo a correr. Y bueno, abrigate un poco, que si pasás algo de frío tampoco te vas a morir. En realidad, en tu esencia está pasar algo de frío, como pasar algo de calor, como pasar un poquito de sueño de vez en cuando, tampoco te va a pasar nada. Entonces, creo que eso, tener una vista más global, intentar de ocuparse de lo que es importante, y bueno, y después atender las cosas que son como más mínimas de manera mínima. Excelente, excelente. Más claro, echarle agua, lo digo de nuevo. Rodrigo, un gusto haberte tenido acá en el canal. Gracias por la participación, gracias Gracias a por vos. prenderte en esta entrevista. Ojalá se repita. Me encantaría.
Por mí un gusto y nada, me encanta hablar de esto, así que cuando sea. Fantástico, fantástico. Muchísimas gracias, Rodrigo. Despido a la audiencia entonces. Hasta acá el video de hoy. Para cualquier consulta que tengan, no duden en comunicarse conmigo. Abajo en la descripción les voy a dejar todas las redes de Rodrigo. Síganlo, vayan a ver su contenido. Realmente es un genio, sabe muy bien lo que hace y nada, para cualquier consulta, comuníquense con nosotros. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.